Vamos a leer todos juntos en el nombre de Jesús, del verso 1 al 11. Amén. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor Jesús, te alabamos, Señor, por la lectura de esta tu palabra. Mira, Señor, aquí estamos, Señor, dispuestos a escuchar tu voz. Señor, hay tantas promesas en tu palabra y muchas veces no las tenemos porque no las pedimos, Señor. Padre eterno, háblanos en este día, Padre, para que en nosotros, Señor, Padre eterno, crezca un hambre y una sed de ti, Señor, de tener todas las promesas en nuestra iglesia como tú, Padre, lo prometiste, Padre eterno. Y son para nosotros, los que estamos en este lugar, ahora mismo, Padre, porque los que están aquí son los que tú has querido que vengan, Señor. Y si están aquí es porque tú quieres que escuchen de esta tu palabra. Gracias te doy, Señor. Habla tu Padre eterno, como tú quieras. Que yo no diga nada por mi carnalidad, sino que sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dice el verso 12:1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo cuando leí esta palabra, yo decía, ignoréis, pero si a lo mejor algunos no saben, po. No pueden ignorar algo que no saben. Entonces, por eso el Señor puso esta palabra en mí, para que yo pueda explicar, como yo lo he entendido, cómo son los dones. Los dones, cierto, se dividen en 3. Son dones de conocimiento, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Los dones de poder para obrar, que son la fe, los milagros y las sanidades. Los dones de expresión, que son las profecías, las lenguas y la interpretación de lenguas. Vamos a aplicarlo uno por uno. Lo voy a hacer lo más corto posible, pero lo importante es que usted lo entienda, ¿ya? Dice la palabra de sabiduría, dice, necesitamos este don urgente en nuestras vidas. En un mundo lleno de incertidumbre como el que estamos viviendo hoy en día, cuando a veces no sabemos qué camino tomar, qué hacer, ¿cierto? O a dónde ir. Enfrentamos momentos en que no sabemos, ¿cierto?, qué hacer. Entonces, el Señor nos insta, como Él nunca nos deja solo, a que nosotros tomemos sus promesas para nosotros. Y esta palabra de sabiduría es para esos momentos, a donde no sabemos qué camino tomar. El Señor nos ha provisto a la iglesia con un don especial,
que trasciende la inteligencia humana. No es cosa de nosotros que lo podamos estudiar, es cosa del Espíritu Santo, porque todos los dones, si usted entendió lo que leyó, los da el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo. Nada es por que uno, ¿cierto?, como humano lo pueda adquirir. Todo es por el Espíritu Santo que los da. Pero hay algo que nosotros nunca hacemos, y es pedirle al Señor los dones de su Espíritu Santo. ¿Pero por qué? A veces por lo mismo que dice el verso 1, que dice, no quiero que ignoréis, porque a veces somos ignorantes en todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Como no sabemos, no lo pedimos. Pero dice, el don del poder de la sabiduría es un don adquirido no por inteligencia humana, sino por una revelación sobrenatural dada por el Espíritu Santo, en un momento específico para tomar decisiones con sabiduría de Dios. ¿Entiende? Son momentos que el Señor da, ¿cierto? Esa palabra de sabiduría, ¿ya? A la persona que la pide. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? El que pide, recibe. El que busca y el que llama, se le abrirá. Y hemos buscado y hemos llamado en este aspecto. Yo creo que la mayoría no. ¿O alguno ha pedido el don de sabiduría? A ver, levante la mano. ¿Lo ve? El don de sabiduría. Aquí estamos hablando de los dones espirituales. ¿Ya? El don de sabiduría es algo que pasa, o sea, es más allá de una sabiduría humana, sino que es una sabiduría, ¿cierto?, extraordinaria que da Dios. Y lo podemos ver, ¿cierto?, en el libro de Primera de Reyes 3, 16 al 28. No lo vamos a leer porque es largo, pero Salomón, ¿se acuerda? Pidió sabiduría a Dios. Cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él dijo, quiero sabiduría. Y el Señor le dio la sabiduría. Y lo primero, ¿cierto?, que lo probó esa sabiduría fue cuando vinieron dos mujeres, que cierto, no sé si ustedes han escuchado, ¿cierto?, han leído la palabra, a donde vinieron dos mujeres a decir, esta mujer me robó mi hijo, ese hijo es mío, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto?, obró sabiduría en Salomón. ¿Y sabe lo que hizo? Le dijo, traigan una espada. Vamos a partir este niño por la mitad y le vamos a dar la mitad a una y la mitad a la otra. ¿Y qué hizo la verdadera mamá? Dijo, no, ya désenlo a ella nomás, pero no le hagan nada al niño. Porque una verdadera madre nunca va a permitir que algo malo le pase a su hijo. Y ahí, ¿cierto?, dice que Salomón obró, ¿cierto?, con justicia y con rectitud y con verdad, ¿cierto? Y le dio el hijo a la mujer que dijo no le hagan nada, porque entendió que esa era la verdadera madre. Y ahí Dios, ¿cierto?, mostró a todo el pueblo que sí, Salomón tenía, ¿cierto?, sabiduría de Dios. Y así sabe que este don también es para usted y para mí. Y nosotros podemos tener este don, pero ¿por qué no lo tenemos? Porque no lo pedimos. Sería hermoso, ¿cierto?, que los dones estén aquí obrando, ¿cierto?, en la iglesia. Sería maravilloso. El momento que podamos ver a nuestro alrededor y vamos a saber que necesitamos los dones del Señor. El otro don es palabra de ciencia o conocimiento. ¿Alguna vez has sentido que Dios te mostró algo sobre una persona o una situación sin que nadie te lo dijera? ¿O un pensamiento preciso o una palabra? Y esto no es casualidad, ni tampoco intuición humana. Es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de ciencia. Esto no se trata de algo aprendido, sino que se trata de un don que el Señor otorga a través de su Espíritu Santo. Y se llama palabra de ciencia o conocimiento. ¿Saben que una vez yo tuve un sueño? Y en el sueño el Señor me mostraba que Él iba a venir y me dijo que fuera y le predicara a todo el mundo. ¿Te acuerdas, Moni? Que yo fui y le prediqué a todos. Y
el Señor me dio como esa valentía de ir a todo. Pero en medio del sueño también me mostraba una hermana de la iglesia de Quilicura y me decía, ella está haciendo esto y esto. Y yo en el sueño le decía, pero yo le voy a decir que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Y sabe que yo veía al Señor que venía en su caballo blanco y me decía, me alcanzaba y me decía, no le digas eso. Dile que si yo vengo y ella está en eso que está haciendo, se queda. Así me dijo el Señor. ¿Y sabe qué hice? Yo se lo dije a la hermana. Si el Señor me mandaba, yo se lo dije. Y yo no sé si la hermana seguiría haciendo lo que hacía, pero lo importante es que yo hice lo que el Señor me mandó. Porque resulta que no fue casualidad. Porque el Señor me lo dijo y yo no tenía idea de lo que ella estaba haciendo. Pero el Señor me lo reveló en sueño. Y después, con el tiempo, la hermana se acercó a mí y me dijo, ¿sabe, pastora? Que mi hermana, la hermana de ella iba a otra iglesia, dijo que eso no podía ser de Dios porque Dios no avergüenza a nadie. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo a usted no le avergoncé. Yo solo le dije lo que el Señor me dijo y estando usted y yo sola. No había nadie más. Ahora, si usted le contó eso a otras personas, eso es su problema. Yo le cumplí con decirle lo que a mí el Señor me había dicho. ¿Entiende? Son cosas que el Señor revela sin que uno tenga idea de lo que está pasando. Palabra de ciencia o conocimiento. Lo vemos en la Biblia también, ¿cierto? Cuando Ananías y Zafira, dice, venden un terreno, ¿cierto? No sé quién lo quiera, pero era una propiedad. Y ellos traen, ¿cierto? Porque en el tiempo de la iglesia apostólica todos traían, ¿cierto? Y entre todos daban su ofrenda para que todos comieran, estuvieran ahí en la iglesia y compartían todos. Todos compartían, ¿cierto? Todas las cosas. Y Ananías y Zafira trajeron la ofrenda, ¿cierto? A la iglesia. Pero Pedro, cuando trajeron la ofrenda, tuvo una palabra de conocimiento, palabra de ciencia. Y le dice a Ananías, primero vino Zafira, dice que, le dice, ¿por qué tentó Satanás tu corazón? Y le dice, si tú eras dueño de ese terreno, te lo hubieras quedado. Pero el problema estaba en que ellos prometieron algo y no lo cumplieron. Y ellos sustrajeron de ese precio una parte y la dejaron para sí. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu Santo. ¿Qué había pasado? Porque Pedro, ¿cierto?, no sabía, pero el Señor sabía. Y le dice, ¿por qué tentó Satanás tu corazón? No mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. Este es el don de ciencia o el don de conocimiento. Es para que nosotros, ¿cierto?, lo busquemos este don, lo pidamos a Dios. Queremos tener este don en nuestra iglesia. Queremos tener el don de sabiduría y queremos tener el don de ciencia. Porque estos son dones que edifican la iglesia. Todos los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, los que estamos aquí. Nosotros. Hay otro don que se llama el don de discernimiento de espíritu. Dice, este don revela quién es Dios, quién es de Dios y quién no es de Dios.
Primera de Juan 4 dice, hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este don te permite percibir si alguien se acerca a ti con buenas o malas intenciones. Es bueno tener este don, ¿cierto? Dice, mira, te ayuda para leer los ambientes, si hay opresión donde vas, si hay rencores, si hay pleitos o si hay libertad del Espíritu Santo. Este don te habilita para discernir las intenciones del corazón de quien tú estás hablando. Lenguas que son de Dios o no. Yo aquí me acordé, cuando estaba estudiando esto, me acordé una vez que fuimos a la confraternidad en Hipódromo Chile, no sé si alguien se acuerda, y había una confraternidad, estaba dirigiendo, parece que era la pastora Rosana, empezaron a cantar y de repente hubo un tiempo para adorar al Señor y empezaron a hablar en lengua los hermanos, los que hablan en lengua. Y yo hablé una sola vez en lengua y nunca más hablé en lengua. Y, ¿por qué no? Se lo pidió al Señor. Lo tengo muy claro. Y sabe que empezaron a hablar en lengua y en medio de ese hablar en lengua se paró una niña y empezó a hablar en lengua y a todo les dio miedo. No sé si se acuerdan. Y vino el pastor Daniel Gutiérrez y fue a donde estaba la niña y le dijo, en el nombre de Jesús, sal fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de perturbación, le dijo, sal fuera. Y sabe que la niña se cayó al suelo y ahí se quedó todo el tiempo de adoración. Porque el espíritu que había en ella no era de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos da miedo. El Espíritu de Dios nos da miedo. ¿Lo tiene claro? Todo lo que es del Espíritu Santo nos da miedo. Pero lo que es del Espíritu del otro, de Satanás, da miedo. Pero así dice que necesitamos este don de discernimiento. En Hechos 16, me gustaría que le pusieran a ti. Hechos 16, del 16, el 17 y el 18, para que lo leamos. Sí. ¿Qué dice? Ya. Leámoslo todo. Primero el 16. ¿Ese? Ya. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y uno se podría preguntar por qué, si la niña está diciendo la verdad, porque eran siervos del Dios Altísimo, ¿cierto? Y estaban anunciando al Señor. Pero era una perturbación para Pablo y Silas. Y si el Espíritu Santo de Dios no perturba, todo lo contrario, el Espíritu Santo de Dios liberta, da gozo, da paz, da esperanza. Ahí hubo un cierto don de discernimiento, ¿cierto?, en Pablo y Silas, cuando fueron y oraron y reprendieron al espíritu que había en esta niña. ¿Se fija? ¿Es necesario este espíritu en nuestra iglesia? ¿Este don? ¿Es necesario? Ya. Entonces pidámoslo. Hay otro don que se llama don de fe.
La fe salvadora, ¿cierto? Es la fe común cuando nosotros aceptamos al Señor y decimos, Señor, entra en mi corazón. Esa es una fe común. Pero el don de fe es algo más elevado. Te habilita en un momento particular para creer y activar algún milagro extraordinario. ¿Se acuerda que Josué necesitaba ganar, ¿cierto? Terminar la guerra y dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna en Absalón. Y dice que el sol se detuvo y la luna. Y ellos pudieron terminar y fueron victoriosos, ¿cierto? En la batalla. Eso hace el don de fe. Aún la naturaleza y todo obedecen al don de fe que lo trae el Espíritu Santo. ¿Sabe que Dios no está limitado por las leyes naturales? Y que esto profundamente involucra en la vida de su pueblo. Está involucrado profundamente en la vida de su pueblo. No hay imposible para Dios. No hay imposible, ¿cierto? Lo hemos visto, ¿cierto? En la vida de Esteban. No le daban posibilidad de seguir viviendo y él está aquí. ¿Sabe que el Señor es el Dios de los imposibles? Y cuando nosotros lo cantamos, tenemos que cantarlo con convicción, creyéndolo con el corazón, que Él es un Dios de lo imposible. Don de sanidades. Mire para el lado y se va a dar cuenta que necesitamos este don en la iglesia. ¿Sí o no? Don de sanidades. Pondré sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Había un paralítico en la puerta de la iglesia llamada La Hermosa, un paralítico, y Pedro y Juan le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Los cristianos necesitamos una riqueza material. Necesitamos las riquezas espirituales, que son mucho más valiosas que el oro. Y le dice, pero lo que tengo te doy. Dice que Pedro lo tomó de la mano y lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El hombre, dice, saltó y se pone de pie y luego entró al templo andando, saltando y alabando a Dios. Una sanidad instantánea. Este don va mucho más allá de la sanidad física. Trae sanidad de la mente, del alma, del espíritu, de las emociones. Por eso se llama sanidades. No es solo sanidad del cuerpo, sino de todo, integral. Una sanidad integral, porque si el Señor nos formó, Él sabe que nos está afectando y Él quiere la sanidad para nosotros. ¿Le gustaría tener ese don? Entonces pídalo, pídalo. Dice que el Señor dará abundantemente y sin reserva. Este don no es algo que la persona pueda controlar, porque es Dios quien decide a quién sanar y cuándo. No es cosa de la persona, es cosa del Espíritu Santo. Él decide a quién sanar y cuándo sanarlo. Porque el Señor sabe más, ¿cierto?, que nosotros, de las personas, de su interior, todo lo sabe Dios. Este don de sanidad actúa sobre el cuerpo, el alma y el espíritu, obrando bienestar y salud. A veces hay sanidades instantáneas y otras progresivas. Algunas enfermedades también son causadas por espíritus malignos. Pero a través del Espíritu Santo pueden recibir liberación y salud. Creemos, ¿cierto?, que el Señor puede hacerlo. Creemos que el Señor es un Dios que todo lo puede. Todo lo puede el Señor. No solo sana el cuerpo, sino también las emociones rotas, los traumas del pasado, las angustias del alma, y esto es a través del don de sanidades. El Espíritu Santo rompe cadenas.
A veces sabe que nosotros oramos y el Señor hace sanidades. Y otras veces oramos y no pasa nada. Pero nosotros debemos de seguir perseverando en oración y buscando. Y dice su palabra que también, ¿cierto? Dice, llamen a los ancianos y únjanlo con aceite, ¿cierto? Para que esta persona pueda ser sanada. Pero cuando uno cree, ¿cierto?, que el Señor puede hacer y cree en el Señor que puede hacer algo, aunque sea pequeño, uno lo cree, después, ¿cierto?, el Señor va viendo nuestra fe y va haciendo cosas grandes, grandes, grandes y maravillosas, porque nosotros actuamos por fe. Es importante, ¿cierto?, entender que todos estos dones son para todos los que los piden. No es solo para los pastores, para los líderes, es para todos los que lo anhelan. Otro don de milagro. Ya, me viene a la mente este don de sanidades cuando mi hermana Mabel, cuando la Andreita fue reina en su curso, ¿se acuerda que antiguamente juntaban plata y todo para que saliera reina del colegio? Y la Mabel fue a pintar la sala para que tuviera más puntaje la Andreita. Y sabe que la profesora le tenía puesto el pie así a la escalera y se le olvidó y le soltó la escalera. Y la Mabel se cayó y en 3 partes se quebró esta parte, la pierna. 3 partes. Y sabe que un día fueron las hermanas a orar por ella. Allá mi hermana vivía cerca de la casa de nosotros. Fueron a orar por ella y ella le dijo, estaban las hermanas ahí, las Dorcas, que se llaman en la iglesia pentecostal, que aquí se llaman las damas, ya se llaman las Dorcas. Fueron a orar por ella y estaban las hermanas ahí orando y la Mabel estaba ahí en la cama. Entonces la Mabel le dijo a la Andreita, Andreita, ¿la hermana me tocaron la pierna? Y la Andreita le dijo, no mamá, nadie te tocó. Las hermanas pusieron la mano así y oraron por ti, nadie te tocó. Entonces la Mabel dijo, entonces el Señor me sanó. Y sabe que entre paréntesis mi hermana siempre me dice, Tere, a mí el Señor me ha hecho un montón de milagros y muchas cosas me respondía. Y yo un día le dije, a mí no me ha hecho como tantos milagros así como tú, tan a la vista. Y ella me dijo, es que tú creí sin ver, po, y yo necesito ver. Y digo, mi hermana, ya, eso entre comillas. Y sabe que la Mabel, después de eso, que la hermana oraron por ella, fue al médico. Y sabe que tenía la pierna, no tenía nada. No tenía quebrada la pierna. Y el médico le dijo, oye, yo no sé lo que pasa aquí, pero no tenéis nada. No tenéis nada. Y la Mabel le dijo, ¿sabe qué? El Señor me sanó. Y le dijo, mira, voy a tener que creer porque no tenéis nada. Ahora no tenéis quebrado. Y dijo, pero yo te tengo que dejar el yeso porque si no, tengo que ponerla ahí que yo te puse el yeso. Le dijo a ella, déjala nomás, cosa suya, pero usted ya sabe ya que el Señor me sanó. ¿A ver? El Señor lo hace. Y no lo hace, lo hizo hace 20 años, pero lo puede seguir haciendo. Porque es el mismo. ¿Qué dice ahí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y tiene el mismo poder y la misma autoridad. Don de milagro. Este don implica actos sobrenaturales que desafían las leyes, demostrando el poder y la autoridad de Dios. Estos milagros pueden ser desde resucitar a los muertos, multiplicar los alimentos y inspiran asombro, fortalecen la fe y a menudo conducen a la conversión de los incrédulos. ¿Se ha fijado que cuando la gente incrédula ve milagros, cree? Y se convierten al Señor. Quiero leer Segunda de Reyes 13, el 21, por favor, a ti.
dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. ¿Sigue? Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Se fija? Resucitó. Resucitó por el poder de Dios. No era porque Eliseo tuviera poder, era el poder de Dios actuando ahí. Aún estaba muerto Eliseo y hizo un milagro. Esos milagros pueden hacerse también hoy día. Si nosotros pedimos al Señor, Señor, dame el don de milagro. ¿Se fija? Actuando aquí en la iglesia el don de milagro. Qué hermoso sería. Don de profecía. Este don implica la capacidad de escuchar la voz de Dios y anunciar a viva voz la voluntad de Dios para su pueblo, con la inspiración del Espíritu Santo. Puede incluir predecir eventos futuros o hablar la verdad de Dios en situaciones actuales. La profecía está destinada a edificar, exhortar y consolar a su iglesia. Este don requiere discernimiento, humildad, ya que debe alinearse con la Escritura. Qué hermoso, ¿cierto?, este don de profecía. Pero hay una cosa, ¿cierto?, que en la iglesia, bueno, en la iglesia antigua se veía que la profeta estaba ahí como en un altar, porque era profeta. Y el Señor dice que se requiere humildad, porque la profecía la trae el Espíritu Santo. No es un don de una persona natural, es el don del Espíritu Santo. Dice, ya que debe alinearse con la Escritura la persona que tiene el don de profecía. Esta profecía siempre debe traer ánimo. A usted nunca va a venir alguien y le va a decir, te tengo una profecía. ¿Sabes que te vaya a morir? ¿O te vaya a enfermar? No, esa no es de Dios. Usted dice, probad los espíritus que son de Dios. Dice aquí que la profecía es para edificar, exhortar y consolar. ¿Entiende? Si no tiene esas tres fases, no es de Dios. Usted la rechaza. Porque la profecía de Dios es para edificar, exhortar y consolar a su iglesia. Este don requiere discernimiento, humildad, ya que debe alinearse con las Escrituras. Esta profecía debe traer ánimo y dirección, animando a los creyentes a permanecer alineados con el mensaje del Señor. En Miqueas 5:2 nos habla de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Una profecía que se cumplió en Mateo 1:22 al 25, donde dice que nació Jesucristo. Entonces, esa es una profecía cumplida. Otra manera de ver si la profeta que dijo algo es verdadera, si su profecía se cumple. Si no se cumple, era cosa humana. ¿Entiende? Por eso este don, como que hay que tener mucho, ¿cómo se dice?, el Espíritu Santo dentro de uno, muy latente. Porque generalmente la gente que tiene este don de profecía, como que tiende a enaltecerse. Y el Señor dice que es para los humildes, porque el don viene de Dios, no es de uno. Entonces, dice, es que el mensaje en el don de profecía, el mensajero que tiene el don de profecía escucha la voz de Dios y da el mensaje y se la transmite a viva voz a su pueblo. Y siempre para comunicar la voluntad de Dios, fortalecer la fe de alguien, atraer a los incrédulos y guiar a sus hijos a no separarse nunca de Dios. También puede haber, ¿cierto?, una profecía para una sola persona en particular, ¿cierto? Así dice en la Biblia. El otro, el don de lengua, la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado.
Esto solo a través de su Espíritu Santo. Generalmente este don actúa para la edificación personal de la persona. O sea, para tener una comunicación especial con el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase? Es un don de Dios. Es cuando la persona está hablando, ¿cierto? En lengua, está hablando directamente con Dios. Y está, ¿cierto? Fortaleciendo su espíritu a través del don de lengua. Si usted lo quiere, pídalo al Señor. Interpretación de lengua. Dice, este don complementa el don de hablar en lengua, permitiendo que el mensaje hablado en idioma desconocido sea entendido por la congregación. Cuando la gente habla en lengua, uno no entiende nada. Pero si hay una persona en la iglesia que tiene el don de interpretación, él se levanta, ¿cierto? Y si el Señor le ha dado la interpretación, él lo comunica a la iglesia y la iglesia es edificada. Porque nunca es un mensaje de Dios para bajar la iglesia, sino que es para elevarla a los cielos. Entonces, dice, este don, ¿cierto? Es muy necesario en la iglesia cuando hay lenguas repartidas como de fuego. Si usted lo quiere, pídaselo al Señor. Dice que el Señor dará. Los 9 dones del Espíritu Santo es una expresión notable de la gracia y el poder de Dios. Permite a cada creyente servir al cuerpo de Cristo y dar testimonio de su gracia, amor y poder. Comprender y entender estos dones requiere madurez espiritual, humildad, discernimiento y un compromiso con el amado. El creyente debe anhelar los dones del Espíritu Santo, buscar cada día sus dones para ver la obra transformadora de Cristo en su propia vida y en la vida del mundo que nos rodea. ¿Sabe qué? El Señor dice que el que pide, recibe. ¿Usted cuál don quiere? ¿Cuál don le gusta? A ver, Mario, ¿a ti qué don te gusta? Dilo. No, pero él dice que lo pida, po. Ya, entonces, ¿cuál voy a pedir tú? ¿El don de fe? Ya. ¿Y usted? No, pues. El Espíritu Santo actúa en todos los dones. Pero hay de sabiduría, hay de ciencia, hay de discernimiento de espíritus, hay de milagros, hay de sanidades, hay de fe, de sanidades. ¿Y usted, mi hermana, cuál don quiere? Discernimiento. ¿Y usted, hermana Mireya? Ya, piénsenlo, porque le voy a preguntar de todo. No, pero aquí nos sale la humildad. Sabiduría, conocimiento, fe, milagro, profecía, don de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu y sanidades. ¿Cuál le gusta? Sanidades. ¿Y a usted, hermana Cristina? ¿Todo? Ya, pues entonces. Estamos bien, pues. ¿Y Jeremy, a ti? ¿Cuál te gustaría? Sabiduría. ¿Y a ti, Nati? Profecía. ¿Y a ti, Aileen? No sabe. ¿Y a ti, Richard? ¿Y a ti, Crisley? ¿Sí? ¿A ti, Cata? ¿Discernimiento? ¿Conocimiento? ¿Y a la hermana Jenny? Ya. ¿Y a ti, Francisco? Sabiduría. ¿Y a ti, Ale? ¿Y a la hermana Carmen? ¿No escucha? ¿Y a ti, Mariela? ¿Qué? ¿Discernimiento? Ya. ¿Y el hermano Toño? ¿Y a ti, Meli?
¿El ámbar? ¿No sabe? ¿Fe? ¿A ti, Mario? ¿Tú cuál dijiste? El Jonathan dijo fe. ¿Y usted, pastor? ¿Y a ti, Moni? Interpretación de la ley. A mí me gustaría el discernimiento y sanidades. Los dones no son para, voy a decirlo bien claro, para copuchar. Porque el don de ciencia y de conocimiento no es para saber, no, es para poder darle una palabra de ciencia al hermano que está pasando problemas o dificultades. ¿Entiende? Los dones son para edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que usted dijo aquí, el Señor lo escuchó. Ahora solo pídaselo al Señor. Y como yo sé que se nos olvida la palabra del Señor siempre, yo traje algo para que usted no se lo olvide, pues. Mire, Jonathan. Yo le traje esto para... Jonathan, ¿tú lo das? Uno por familia. Cuando usted está ahí en su dormitorio o en su cocina, usted, dale, uno por familia. Usted va a tener eso y se va a acordar que tiene que pedirle al Señor los dones para que la iglesia se hermosee con los dones del Señor. Porque son necesarios. En este tiempo que estamos viviendo, todos los dones son necesarios. Y eso es para hermosear la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, necesitamos los dones actuando. Qué lindo sería que pudiéramos tener el don de sanidad, oráramos por la hermana Carmen, por el Esteban, por todo, y fuera sano al tiro. Sería hermoso, ¿ya? El Señor igual actúa, pero son promesas del Señor los dones. Y nosotros debemos pedirlo. Por eso le quise hacer eso, para que usted cuando esté ahí en la cocina haciendo la comida o antes de dormir, usted va a ver ahí colgado, el que pide recibe y se va a acordar lo que dijo hoy día y lo va a pedir al Señor. Amén. Pónganse de pie. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Porque dice tu palabra, no quiero que ignoren. En este día, Señor, mis hermanos que han estado aquí ya no son ignorantes de los dones del Espíritu Santo. Ya ellos saben que ellos pueden pedirlo porque tú dices que tú lo darás abundantemente al que lo pide. Gracias te damos, Señor, por esto, porque tu palabra está en nuestra mano y es una bendición para nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano. Tú escuchaste, Señor, a cada uno el don que desean tener. Yo te pido en el nombre de Jesús que, Señor, oh Padre, que tú puedas conceder esos dones, Señor, del Espíritu Santo que son tan necesarias para la iglesia de ahora, de este minuto. Yo te alabo y te bendigo y te exalto, Padre. Cuando mis hermanos vean ese letrero ahí en su cocina o en su dormitorio, puedan cada día pedir ese don hasta que lo vean concedido. Porque tu palabra es viva, es veraz. Y dice tu palabra, el que pide recibe y el que busca halla. Y al que golpea se le abrirá. Gracias te doy, Señor, por esta tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y sigue haciendo tú sanidades en mis hermanos que están enfermos, como lo ha hecho hasta aquí, Señor. Y gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.